Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase en la Confesión de Fe de Westminster y un saludo a los que están viendo en vivo, en directo, a Marcos Puelles, ¿cierto? Que nos saluda desde California. Lamentablemente, como estamos en el grupo cerrado, acá no muestra, no muestra las personas y su foto de perfil, pero como Marcos Puey es el único que nos está viendo de California, sabemos quién es. Un saludo también a Olga Bascuñán, que nos está viendo desde Limache. Y creo que vi que Javiera Latín también está conectada en este momento. Muy bien, la última vez estuvimos viendo este tema de la adoración religiosa y vimos que desde el punto de vista de la confesión de fe de Westminster, el tema de la adoración a Dios no es algo simplemente que cada uno hace como quiere, sino que hay un principio de la adoración, hay una necesidad de adorar a Dios como Dios manda, finalmente, como Dios ha pedido que lo adoremos y que esto no es simplemente dejado a nuestras propias preferencias o nuestras propias eh, deseos finalmente, sino que lo importante cuando estamos considerando la adoración no es lo que me gusta a mí, no es lo que me parece a mí, sino qué es lo que honra finalmente a Dios en ese sentido. Y mencionamos que lamentablemente en el mundo evangélico hemos caído en esta trampa de pensar que la adoración y el culto es simplemente un tema de marketing, un tema de lo que funciona, entre comillas, y cada cuantos años sale una nueva estrategia, un nuevo método, una nueva moda, un nuevo estilo musical, una nueva manera de armar el escenario. Cada año siempre hay algo nuevo. Y finalmente lo importante no debe ser como tener algo nuevo, sino tener una adoración que agrada al Señor, finalmente, según su palabra. Ahora, bueno, vimos casi todo ese capítulo, pero dejamos los últimos dos puntos fuera, el punto 7 y 8 que tienen que ver con el Sabbat cristiano, finalmente, el día del Señor. Entonces vamos a ir aquí directo al punto número 7 del capítulo 21 de la confesión. Así como es la ley de la naturaleza, que en general uno de debida proporción de tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios ha establecido específicamente un día de cada 7 como un reposo, para ser guardado santo para Él. Desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, este día era el último de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. El mismo que en la Biblia se llama el día del Señor o día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano. Entonces, esto tiene que ver con el día de reposo. En ese sentido, vemos que hay un día, ¿cierto?, establecido por Dios en su palabra, en el cual debemos descansar de nuestras labores normales y cotidianas de la semana, finalmente. Y en el principio vimos que Dios, y esto se basa, ¿cierto?,
en el orden creacional de Dios. O sea, Dios trabajó 6 días, ¿cierto?, en la creación del mundo, y la palabra que nos dice que el séptimo día el Señor descansó de todas sus labores en ese sentido. Eh, y Éxodo, bueno, Génesis obviamente nos relata esto, pero también en Éxodo, versículos 20, versículo 11 me parece, dice, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hay día de la semana que Dios descansó de su trabajo, y así se marcó el patrón para nosotros, finalmente. Eso es algo que viene desde el principio. Y obviamente este día de reposo fue establecido en la ley de Dios, y ese era el día sábado, era el séptimo día, ¿cierto? El primer día de la semana es domingo y el último día de la semana es sábado, entonces sábado es el séptimo día. Y ese era el Shabbat, ¿cierto? Ahora, vemos la ley de Dios en cuanto a eso en el Antiguo Testamento también. Pero desde la perspectiva reformada, después de la resurrección de Cristo, ese día de descanso cambió. El sábado era el día de descanso de la antigua creación, ¿cierto? Pero Cristo resucitó el primer día de la semana. Jesús resucitó un día domingo, el día del Señor. Y entonces los cristianos, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que ellos se reunían en el día del Señor. Ellos empezaron a reunirse ese día, vemos en varios pasajes realmente esta realidad. 1 Corintios 16, 1 y 2. Pablo hablaba, ¿cierto?, de que estaban, dijo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, obviamente, ellos estaban reuniendo ofrendas para Pablo en ese tiempo, y lo estaban haciendo cuando se reunían en el día del Señor, en el primer día de la semana. O Hechos 20, versículo 7 también. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Entonces, vemos varias menciones de este día del Señor. Y de hecho, Apocalipsis 1:10, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, ese primer día de la semana, el día domingo. Y ahora, esto es algo un poco controversial para muchas personas. O sea, podemos hablar de los adventistas, por ejemplo. Esto es un tema de división total, porque para los adventistas son los adventistas del séptimo día, ¿cierto? Entonces su tema es que no, el domingo no puede ser el día del Señor, tiene que ser el día sábado. Entonces ellos guardan el sábado en vez del domingo, y eso es uno de los distintivos de ese grupo, de ese movimiento. Otros cristianos simplemente dicen, bueno, da lo mismo el día y todo esto. Pero desde la perspectiva reformada y desde la perspectiva de Westminster, este día del Señor, este Sabbat cristiano, el día de descanso es el día domingo. Y es por eso que no es casualidad que nosotros como iglesia nos reunimos, y históricamente es así, no solamente en nuestra iglesia, los días domingos. Y no es casualidad tampoco que en la cristiandad, en países que han sido influenciados por el cristianismo, el día de descanso debería ser el día domingo.
Y igual hasta cierto punto aún vemos eso, incluso en nuestra sociedad, ¿cierto? Por lo menos en algo, en este pueblo pequeño en el que estamos el día domingo, la mayoría de los negocios están cerrados, es un día más de descanso aún en este contexto. Entonces, ¿por qué se llama Shabbat y es domingo? Suena como sábado. Sí, el Shabbat es básicamente sábado, pero con Shabbat me refiero al aspecto del día de descanso, y que para los judíos era el día sábado, pero después de la resurrección de Cristo, Cristo resucitó el día domingo, se levantó de entre los muertos, y los cristianos desde ese entonces empezaron a reunirse en el día domingo, el día del Señor, y ese se convirtió en el día de descanso de la nueva creación en un sentido, porque con la venida de Jesús y con la resurrección de Cristo es el primogénito de la resurrección, el principio de la nueva creación. Entonces parte de esa nueva creación también tiene que ver hay un cambio drástico en cuanto al día del Señor, cambia del sábado al domingo, desde la perspectiva reformada. Entonces, esto es por eso que hablamos del Shabbat, o el Shabbat cristiano, algunos lo llaman, o el Día del Señor. Y entonces eso es el punto acá de lo que nos está diciendo el punto número 8. Y que esto va a continuar, este día del Señor, nosotros nos vamos a reunir y vamos a tener este día de descanso, el día domingo, hasta el fin del mundo, como el sábado o como el Shabbat cristiano, en ese sentido. Entonces, hasta que Cristo vuelva, vamos a reunirnos en el día domingo como iglesia de Cristo. Ahora vamos al punto número 8 en relación todavía a esto. El sábado o el Shabbat cristiano es pues guardado santo para el Señor, cuando los seres humanos, después de una debida preparación de sus corazones y arreglando con anticipación sus asuntos comunes, no solamente observan todo el día un santo reposo de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus empleos y recreaciones seculares, sino que también se ocupan de todo el tiempo en el ejercicio de la adoración pública y privada y en los deberes de necesidad y misericordia. Entonces, esto nos está diciendo que este día del Señor es un día especial. No es especial solamente porque es el día que vamos a la iglesia, aunque eso es parte de ese día. Pero no es como los otros días de la semana. Y requiere una preparación de antemano. Debemos entrar en este día de descanso preparando nuestros corazones para adorar a Dios, dispuestos a esto. No es algo de último momento, no es algo que estamos como al azar, sino que realmente hay una preparación para nosotros. De hecho, es bien interesante porque en algunos contextos, yo estuve hace un tiempo con una familia de un pastor presbiteriano, y ellos con su familia el día sábado en la noche tenían la cena del Sabbat en ese sentido, donde, porque desde el concepto judío, el Sabbat realmente empezaba para ellos el viernes en la noche y terminaba el sábado al ponerse el sol. Entonces, cuando se pone el sol el viernes hasta que se empieza a poner el sol el sábado, eso era el Sabbat. Entonces, esta familia tenía todos los sábados, si es que en la noche, ¿cierto? O al atardecer,
si es que había toda su familia que no estaban viajando, que estaban ahí, se reúnen, cantan unos salmos y tienen un tiempo breve, ¿cierto?, de adorar a Dios, pero más que nada tienen una comida, ¿cierto?, juntos. Y de esa manera preparándose y preparando sus corazones para el día domingo, finalmente. Y entonces hay una preparación del corazón y también hay una preparación práctica, dice, arreglando con anticipación sus asuntos comunes. Y eso tiene que ver con la idea de antemano dejar cosas más o menos listos. ¿Sí? La idea es poder tener un día de descanso, un día para buscar al Señor y no quizás como minimizar lo más que se puede este tema de las cosas cotidianas. Uno normalmente estaría preocupado durante la semana en ese sentido. Entonces, es otro aspecto de preparación que es importante. Y es un tiempo de descansar de los labores, ¿cierto? O sea, de los empleos y recreaciones seculares. Y ocupar el tiempo en ejercicio de adoración pública y privada. Ahora, esto significa que es un tiempo que tenemos apartado para buscar al Señor, no para estar preocupados de otras cosas, principalmente. Y a menos que sean, dice, en los deberes de necesidad y misericordia. ¿Qué es un deber de necesidad? Obviamente un deber de necesidad es algo que necesitas hacer en ese momento. O sea, si estás en tu casa el día domingo, ¿cierto? Y se revienta la manguera del agua en tu casa y está corriendo por todos lados, tienes que hacer algo al respecto. Es un deber de necesidad o de misericordia, y eso tiene que ver con ayudar a otros, finalmente. Y eso también se relaciona a lo que Jesús estaba diciendo eh, cuando, cuando sanó, ¿cierto?, al enfermo en el Shabbat, y ellos estaban como enojados con él, por cómo sanas al enfermo en el día del reposo. Y era algo ridículo porque Jesús entendía que la ley también permitía actos de necesidad y de misericordia. Entonces él decía, bueno, si tu buey se cae, ¿cierto?, en el día domingo, ¿acaso no lo recoges? Pero esta persona que ha estado atormentada todo este tiempo, que está enfermo, yo lo sano y de alguna manera piensan que estoy yendo en contra del mandamiento del Señor. Básicamente era lo que Jesús estaba diciendo, que no era, o sea, Dios estaba apoyando esta idea de deberes de necesidad y de misericordia. Entonces, obviamente, yo creo que no es un tema legalista, por así decirlo. De hecho, como Jesús dijo, el Sabbat fue hecho por el hombre, no el hombre para el Sabbat. O sea, es un privilegio más que una obligación, más que una carga, es un privilegio poder apartar todo y buscar al Señor el día domingo. Apartar todo y descansar de la semana, recargar las pilas, por así decirlo, prepararse para el día lunes y todo lo que implica, pero en la presencia del Señor, buscando al Señor. Entonces eso sería este concepto del Sabbat cristiano, este sería el concepto del día del Señor. Ahora vamos al capítulo 22, que sería el próximo, que tiene que ver con los juramentos y los votos lícitos. Vamos a ver el punto número 1. Dice, un juramento lícito es parte de la adoración religiosa. Por medio de él,
una persona en una ocasión justa, al jurar solemnemente, invoca a Dios como testigo de lo que afirma o promete, y para que le juzgue según la verdad o la falsedad de lo que jura. Ahora, este también es un tema, bueno, por un lado es un tema un poco que no tocamos mucho hoy en día como cristianos. Es casi, suena casi un poco irrelevante para nosotros, juramentos y votos y todo lo demás. Eh, pero yo creo que es un tema muy interesante y importante de considerar. Eh, y primero hay que diferenciar, o sea, qué son juramentos y qué son votos. Un juramento es un acuerdo, un compromiso solemne eh, que se hace entre personas, ¿cierto? O entre grupos de personas o entre personas y donde Dios es tocado, ¿cierto? Donde una persona jura por Dios, ¿cierto? A decir la verdad, puede ser, o a hacer algo específicamente a otra persona o otro grupo de personas. Eso es un juramento. En cambio, un voto no es, es similar a un juramento, pero no es solamente con una persona, y de hecho no es con una persona, sino un voto es algo que, un compromiso que se hace con Dios en ese sentido. Entonces, un voto es una promesa, ¿cierto?, que se hace a Dios. Ahora, esta sección empieza hablando de principalmente de los juramentos y después más adelante en este capítulo habla de los votos. Ahora, esto también es un tema un poco controversial, el tema de los votos. De hecho, la reforma radical, los anabautistas estaban totalmente en contra de cualquier tipo de juramento. De hecho, hasta el día de hoy los menonitas y los anabaptistas se rehúsan a hacer un juramento ante un juez, ¿cierto? Porque todo eso viene de este concepto cristiano de los juramentos. Y es por eso que incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Si alguien va a dar testimonio en una corte o algo así, muchas veces pone que la mano sobre la Biblia, levanta la mano y jura ante Dios finalmente que ese testimonio es verdadero. Tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero Jesús, y este es el argumento de los anabaptistas, Mateo 5:33 al 37, donde Jesús dijo, también han oído que se dijo a los antepasados, no, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les dijo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien sea hablar de ustedes, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal o del maligno. Entonces muchas personas tienen la convicción en base a esto de decir, no, no puedo jurar. Ahora, yo creo que eso es una lectura un poco superficial de lo que Jesús está diciendo en esta sección, porque Jesús no estaba atacando el hecho de jurar, sino que estaba atacando el hecho de jurar de manera liviana y sin compromiso. Y eso se ve claramente en los ejemplos de edad sobre jurar por el cielo y la tierra, porque justamente esa era una táctica de los judíos, que básicamente, si en muchos casos, especialmente con los, no, con los paganos y todo esto, si ellos eh, estaban haciendo un acuerdo que no pensaban cumplir o que probablemente no iban a cumplir,
ellos no juraban por el nombre de Dios, no decían juro por Dios hacer esto, decían juro por la tierra o juro por el cielo. Y de esta manera era como una pillería, era una manera de no cumplir lo que y no estar atado a un juramento a Dios, porque técnicamente no juraron a Dios, juraron por estas otras cosas. Pero Jesús deja muy claro que no por hacer esa pillería están como libres de sus compromisos, ¿cierto? Porque no juren por la tierra, porque la tierra es del Señor. Él es el estrado de sus pies, el cielo es el trono de Dios. Entonces, aun si dices juro por el cielo y no cumples eso, estás deshonrando a Dios al no cumplir. Ese es el punto principal. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los cristianos sí siempre han creído en juramentos solemnes, en momentos donde se debe jurar por Dios y muchas veces, especialmente cuando tú estás dando tu testimonio en una corte, por ejemplo, cuando vas a hacer eso. Y también en cosas más cotidianas, en compromisos, en estas cosas, finalmente. Y aquí también algo que sí es bastante relevante a nosotros en todo esto tiene que ver con la importancia de nuestro compromiso, de nuestra palabra, de ser personas de palabra en ese sentido. Y de hecho este capítulo como que resalta este punto bastante. Punto número 2, vamos. Las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Por lo tanto, jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso y terrible, o jurar de alguna manera por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser detestado. Además, así como en asuntos de peso y de importancia, un juramento está autorizado por la palabra de Dios tanto bajo el Nuevo Testamento como bajo el Antiguo. De modo que cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento debe hacerse. Y, y esto es un punto importante, que, bueno, primero las personas como cristianos solamente debemos jurar por el nombre de Dios, no debemos jurar por nuestros hijos, por esto, por lo otro, no, debemos jurar por el nombre de Dios, porque, y solamente por el nombre de Dios. Y jurar en vano, y eso significa jurar, decir, oh, yo juro que voy a hacer esto y no hacerlo, es pecaminoso, al igual que en ese sentido eh, jurar o precipitadamente, y esto tiene que ver con jurar sobre cosas, y eso también tiene que ver con la manera que nos comprometemos, en muchos sentidos. A veces nosotros, algunos tenemos la tendencia de comprometernos precipitadamente, no considerar lo que estamos haciendo y simplemente decir, sí, yo lo hago, cuando en realidad probablemente no lo voy a hacer. Y eso es lamentable y finalmente es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, que no podemos confiar en la palabra de las personas. Incluso con contrato y todo lo demás, la gente busca mil maneras de quebrantar su palabra, porque no hay temor de Dios finalmente. Y la palabra, más que ser como, hoy en día cuando alguien es de palabra, es como casi, ay, mira qué bueno, pero en realidad, o es como difícil encontrar una persona así, pero según la confesión, eso es simplemente cómo debemos operar, eso es simplemente lo que debemos hacer en ese sentido. Entonces, es un gran desafío, yo creo, y es un llamado a ser personas de palabra en ese sentido. Entonces, dice también que debemos, cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, debemos hacerlo.
Y esto es interesante porque dice un juramento lícito. Me llama la atención eso porque me acuerdo en el libro de Hechos cuando arrestaron a los discípulos por predicar el nombre de Cristo. Y después cuando iban saliendo, ¿cierto? Eh, Les pidieron que no predicaran más en ese nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Ellos no juraron, no mintieron para después eh, salir y seguir predicando. Dijeron, tenemos que obedecer a Dios en vez del hombre, simplemente. No vamos a jurar, ¿cierto? Que no vamos a predicar y todo esto. Vamos a obedecer a Dios, finalmente. Entonces, vemos que debemos jurar en ciertas ocasiones ante las autoridades, pero sobre cosas lícitas, ¿cierto? No vamos a jurar que no vamos a ser más cristianos, algo así. Eso sería totalmente en contra de la paz de Dios, sería algo totalmente, eso sería negar a Cristo finalmente. Entonces, vamos al punto número 3. Cualquiera que hace un juramento debe considerar debidamente la importancia de tan solemne acto y por lo tanto no deberá afirmar nada más que aquello de lo cual está plenamente persuadido ser la verdad. Tampoco debe persona alguna obligarse mediante juramento a alguna cosa, sino solamente a lo que es bueno y justo, a lo que cree y a lo que cree que lo es, y a lo que es capaz y está decidido cumplir. Además, es pecado rehusar un juramento tocante a algo bueno y justo cuando es requerido por una autoridad legítima. Entonces hay instancias donde estamos obligados a hacer juramentos, ¿cierto? Eh, Cuando las autoridades en algo legítimo lo están pidiendo, en ese sentido, y ahí es donde nos separamos de los anabaptistas, porque ellos, cuando las autoridades les piden juramento, ellos se rehúsan a hacerlo, finalmente. Eh, y en ese sentido debemos considerar debidamente, no es un acto que debemos hacer de manera liviana. Y solamente debemos jurar a cosas que estamos dispuestos a cumplir. No podemos jurar algo que ya de antemano sabemos que no vamos a cumplir. Ahora, a veces tenemos compromisos y podemos ir a la persona y renegociar esos compromisos. Eso obviamente se puede, pero simplemente llegar y desprenderse del asunto, o incluso en esos casos llegar a la persona y decir, mira, yo no, simplemente no lo voy a cumplir y punto, no podemos hacerlo así. Porque tenemos un compromiso ante Dios con esa persona. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin ambigüedad o reservas mentales. Dicho juramento no puede obligar a pecar, pero en todo lo que no sea pecaminoso, habiéndolo hecho, su cumplimiento es obligatorio, aun cuando sea en perjuicio propio. Tampoco debe violarse aunque se haya hecho a herejes o infieles. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos que ser claros en nuestros juramentos, ¿sí? No ser ambiguos en lo que nos comprometemos, sino ser claros. Un juramento no nos puede obligar a pecar, ¿cierto? Entonces, no podemos, por ejemplo, no sé, jurar cuidar de algo y después alguien nos dice, no, pero es que para cuidar de eso necesitas matar a esta persona, eso sería pecado. Ahí no podemos decir, bueno, es que juré cuidar esto y la única manera de cuidarlo es matar a alguien. No. En ese sentido no podemos
convertirnos en asesinos para mantener un juramento. En ese caso es mejor quebrar ese juramento que volverse asesino, ¿cierto? Eh, y por otro lado, eh, no podemos jurar algo que impida algún deber que tenemos o algún deber de la palabra. Por ejemplo, uno bien fácil de ver es eh, si tú estás casado y juras, ¿cierto?, a vivir una vida célibe o en celibacio, o unirte a una orden de sacerdote o de monje o algo así y dejar a tu esposa, ahí no, eso es algo que impide la palabra finalmente, porque tú ya estás comprometido de estar casado con tu esposa. No puedes ir en contra de eso con otro juramento en ese sentido. O hacer algo que esté impidiendo hacer lo que son tus obligaciones que ya tienes en ese sentido. Y por otro lado, termina dejando claro que no importa en cierto sentido a quién le hiciste ese juramento. Puede ser al pastor de tu iglesia, puede ser a tu hermano, puede ser a un pagano totalmente que no es cristiano y no por eso dice, ah, bueno, pero es que este no es cristiano, este abandonó la fe, entonces ya no tengo que cumplir mi compromiso con esa persona. Eso no se puede. A ver, vamos al punto número 5. Y bueno, aquí vamos al tema de los votos. Y como mencioné, un voto es diferente a un juramento. El juramento estás comprometiéndote con otras personas e invocando a Dios en eso. El voto es un compromiso finalmente con Dios. El voto es de naturaleza semejante al del juramento promisorio y debe hacerse con el mismo cuidado religioso y cumplirse con la misma fidelidad. En otras palabras, lo que hemos dicho en cuanto a los juramentos también aplica en cuanto a los votos. Punto número 6. El voto no debe hacerse a criatura alguna, sino únicamente a Dios. Por lo tanto, para que sea acepto, debe hacerse voluntariamente, con fe y conciencia del deber, de manera grata por la misericordia recibida y para la obtención de lo que queremos. Por medio de aquel voto, nos obligamos más estrictamente a cumplir los deberes necesarios u otras cosas en tanto y cuanto nos conduzcan adecuadamente al cumplimiento de ellos. Ahora, esto es interesante porque eh, en ese sentido, como ya mencionamos antes, como protestantes no creemos en este principio de supererogación que creen los católicos, de que hay una vida cotidiana cristiana normal, pero después si tú quieres ser un super cristiano, puedes hacer votos de celibacio, hacer esto y otros votos, y de esa manera como ganar unos puntos extras, de cierto sentido. No, desde el punto de vista reformado, en cuanto a las buenas obras, incluso con las mejores obras que hacemos, simplemente estamos haciendo nuestro deber, no estamos haciendo más que eso. Entonces, cuando aplicamos eso a este tema, incluso cuando hacemos votos al Señor, cuando nos comprometemos con el Señor en algo, ¿cierto? Señor, yo voy a, no sé, voy a hacer más esto, voy a preocuparme de este tema, voy a amar mejor a mis hijos, no sé. El compromiso que estés haciendo con el Señor finalmente no estás ganando puntos buenos con eso, simplemente estás haciendo tu deber en ese sentido. Y es por eso que
por eso dice, por medio de aquel voto nos obligamos más estrictamente a cumplir los deberes necesarios. Entonces, nada de lo que vamos a decir en un voto no es un deber necesario, básicamente. No podemos, en ese sentido, siempre deberíamos estar buscando a Dios. Entonces, hacer un voto en cuanto a eso simplemente va a ser para mejor cumplir lo que ya deberíamos estar cumpliendo de cierta manera. Entonces, esa es una diferencia importante. Y este último punto, número 7, resalta eso un poco más. Dice, nadie debería jurar que realizará cosa alguna prohibida por la palabra de Dios o que impida algún deber mandado en ella o a lo que no está en su capacidad y para cuyo cumplimiento no tenga promesa alguna o talento de parte de Dios. Es en este sentido los votos monásticos papistas referente a la perpetua vida célibe de pobreza profesa y de obediencia regular están tan lejos de ser grados de perfección superior y son más bien lazos supersticiosos y pecaminosos en los cuales ningún cristiano debe enredarse. Entonces, en este último punto es bien explícito en rayar la cancha, en el sentido de que entendemos, por ejemplo, que a veces hay ciertas personas que Dios le da el don del celibacio, de no casarse, ¿cierto? No son muchos, pero la gran mayoría de las personas se casan. Pero hay algunos que no se casan y Dios les da un don, podríamos decir, en eso. Pero hay otras personas, especialmente en la religión católica, que toman estos votos de ser célibe, pero ellos no tienen ese don. Y finalmente, después se preguntan muchos por qué terminan con tanta perversidad sexual y tantos problemas en el sacerdocio, lamentablemente. Porque finalmente están tomando un voto que realmente va en contra de la palabra de Dios. Obviamente si no tienes ese don de no estar casado, deberías casarte, finalmente. Y cuando estas personas no lo hacen, finalmente están deshonrando a Dios con una supuesta super santidad que termina siendo todo lo opuesto en muchos casos. Y por eso es algo supersticioso y pecaminoso. Porque esta persona quizás puede decir, mira, hasta el momento no he podido casarme, hasta el momento no siento el llamado a casarme y voy a seguir con mi vida y si nada cambia, voy a seguir así. Eso no tiene nada de malo. Pero decir, no, yo juro o hago un juramento que hoy día yo ya no me voy a casar, eso es algo ya inapropiado, porque ahí uno está presumiendo sobre el Señor y uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana y hacer votos apresurados es algo inapropiado. Hay una historia en el Antiguo Testamento de Jefté, ¿cierto?, que hace un voto apresurado y él le dijo al Señor, uno de los jueces de Israel, dijo al Señor que si él ganaba la victoria en la batalla, lo primero que salía de su casa iba a sacrificar. Y entonces él fue, peleó contra los enemigos de Israel, ganó la batalla, llegó a su casa y él pensaba lo primero que iba a ver, no sé, uno de sus animales, algo así, pero ¿qué pasó? Sale su hija. Entonces, y ahí, bueno, hay toda una controversia que muchos se preguntan, bueno, ¿realmente sacrificó a su hija en el altar? O sea, sería algo totalmente pagano hacer eso. Y muchos dicen que sí, otros dicen que no. Otros piensan que simplemente nunca se casó su hija y tuvo que perder su descendencia de cierta manera. Jefté por ese voto que hizo a Dios, que no fue correcto, no fue apropiado ni necesario. Entonces, sí, es importante considerar esto
y tomar estos votos desde una perspectiva eh, cristiana y buscando al Señor en todo esto. Ahora, muchos considerando este tema se preguntan, porque como mencioné, esto de los votos, de los juramentos, no es algo que se habla mucho en el cristianismo hoy en día, excepto hay una versión de esto que aparece en muchas enseñanzas de los diferentes supuestos apóstoles hoy día, ¿cierto? Y otros que hablan de pactar con el Señor, hablan de que si tú le das 10 al Señor, Él te va a dar 100 y todo lo demás. Y que en cierta manera es una distorsión, pero es una distorsión de esta enseñanza. Ahora, ¿cuál es el problema con todo eso? El problema con todo eso no es hacer votos o juramentos, no es nada de eso. El problema, bueno, número uno está que esos maestros tienen una visión muy antropocentrista, de una visión muy centrada en el hombre, donde Dios simplemente, donde existen estas leyes universales y que cualquier persona puede manipular básicamente. Estas leyes están ahí para manipularlas y de esta manera tú puedes hacer que Dios haga lo que tú quieras. Y el problema ahí es que no, desde la perspectiva puritana y reformada y todo esto, claro, se pide al Señor ciertas cosas y a veces se hace votos en relación a eso, pero siempre entendiendo que el Señor es soberano, el Señor no está obligado a darnos lo que queremos y todo lo demás. Y por otro lado, está ausente estos principios medios trascendentalistas, esotéricos, de cómo, mira, a través de estos votos voy a controlar el universo y el universo me va a dar lo que yo quiero, porque finalmente todo es, muchos de esos apóstoles y todo eso, la herencia de mucha de esa enseñanza viene del trascendentalismo del siglo XIX, que eran estas ideas donde tú con el poder de tu mente podías controlar los resultados, ¿cierto? Es como El Secreto. No sé si alguno conoce el libro El Secreto, que es como si tú tienes pensamientos positivos y tú le pides algo al universo, el universo te lo va a dar y todo lo demás. Y tú puedes controlar a través de tus pensamientos, tu realidad y todo lo demás. Eso no tiene nada de cristiano, pero lamentablemente se infiltró a través de de E.W. Kenyon y varios maestros en el mundo pentecostal hace, bueno, el siglo pasado realmente. Entonces, sí, eso en relación a los votos y juramentos. Así que, bueno, hermanos, muchas gracias por seguir la transmisión del día de hoy. Voy a revisar rápidamente si hay alguna pregunta, algún comentario. A ver, voy a meterme directo al Facebook porque a veces este otro es un poco difícil. Así que eso, entonces la próxima semana vamos a seguir con el capítulo 23 que tiene que ver con este tema del magistrado civil, con las autoridades civiles y cómo se entiende eso en relación a la iglesia, cuál es la relación ahí. Así que va a ser muy interesante. Espero que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.